La manera de diseñar una base de datos para un sistema de traducción pues no es única. Es decir, no existe la base de datos definitiva para un sistema o un esquema de traducción. Sí existe manera de optimizar el contenido, obviamente a través de procesos de normalización, pero a veces hay que pues como mediar entre optimización y facilidad en la implementación dentro del flujo de programación, ¿no? Dentro del ciclo de vida de nuestro proyecto. Nuestro proyecto básicamente se va a concentrar en lo que corresponde a la traducción dinámica. No vamos a integrarlo con un CMS y hacer toda una situación de blogs. Simplemente vamos a hacer lo necesario para que nuestro sitio sea multidioma. Pero sí tengo que recalcar que esta base de datos nos va a permitir traducir todos y cada uno de los contenidos o de los textos que se encuentren en las diferentes tablas y en las diferentes columnas de nuestra base de datos. Porque recuerda, si nosotros tenemos nuestro artículo no solamente tiene un contenido, ¿no? Porque a veces podríamos pensar en que vamos a traducir el contenido del artículo. También hay que traducir el título. Si el artículo tiene otras cosas, como por ejemplo una short description. En fin, pueden existir diferentes campos que podamos traducir de un mismo modelo. La idea es que nosotros podamos proporcionar un esquema de nuestra base de datos que pueda corresponder o pueda responder la traducción por cada uno de estos elementos. Podríamos pensar en diseñar una traducción, una sola traducción, y a lo mejor colocarla en un objeto. Y entonces cada vez que nosotros queramos hacer una modificación, pues tendríamos que pues reconstruir ese objeto y hacer las adaptaciones correspondientes. Y a lo mejor una sola tabla que tenga el idioma en el que está dicha traducción, ¿no? Suponiendo que esta, por ejemplo, esté en español. En este caso nosotros no lo quisimos hacer de esta manera porque esta reconstrucción de objetos pues puede variar para cada modelo, que igual lo podríamos hacer, pero el esquema que te voy a presentar es mucho más accesible o mucho más pedagógico para poder incorporarlo dentro de cualquier aplicación. O sea, para el objetivo de este curso va a ser mucho más pedagógico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teniendo cualquier tabla, ahorita no vamos a llamarlo como modelo, sino vamos a llamarlo como si fuera una tabla. Y esto representa cada una de las columnas. Aquí nosotros podríamos, pues, colocar el tipo de dato. Bueno, todos serían varchar. Todos serían varchar en este caso. Ahorita no estamos ocupando enteros. Obviamente aquí podríamos tener un user ID, que ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que vamos a añadir en cualquier tabla que nosotros queramos traducir, solamente vamos a añadir una sola columna, que es esta de bloqueo. Puedes poner bloqueo, puedes poner lenguas con la finalidad de conservar la misma sintaxis que emplea Laravel, vamos a llamarle bloqueo. Y esta tabla lo que va a hacer es almacenar el idioma original del artículo. Es decir, si este artículo se escribió en inglés, pues nuestro locale aquí será en inglés, EN, que corresponde al código que emplea Laravel para el idioma inglés. Que bueno, estos corresponden a los diferentes estándares para darle nomenclatura a cada uno de los idiomas. Porque no sé si ustedes han visto que existe, por ejemplo, el español, pero no es el mismo español para España que el español para Latinoamérica. Y pueden existir esas variantes. Ahorita no vamos a entrar en tanta complejidad porque eso ya, digamos, corresponde a una adaptación más profunda a las necesidades de un proyecto. Pero el idioma de estos atributos que nosotros tenemos aquí
va a ser el que nosotros le vamos a indicar, porque tenemos que tener una manera de decirle al Laravel, oye, esto está escrito en español, oye, esto está escrito en inglés, ¿no? Y por otro lado vamos a tener una tabla que se va a llamar Translations. Voy a colocar acá Translations. La cual se va a encargar de identificar inequívocamente cuál es el atributo que nosotros estamos traduciendo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A ver acá. Aquí nosotros vamos a tener en nuestra tabla de translation la manera de identificar a qué traducción estamos haciendo referencia. Nuestra primer columna va a ser la columna table, porque supone que dentro de nuestra misma base de datos pues no tenemos una columna con el mismo nombre. El siguiente atributo, el siguiente atributo va a ser el de column, para ver a cuál de los atributos o a cuál de las columnas de esa tabla estamos haciendo referencia. El siguiente va a ser row ID, para identificar el ID que trae un artículo en específico. Y después loqueo, que este loqueo lo que le hace o lo que busca es la traducción, o mejor dicho, determina cuál es esa traducción. Aquí nosotros podemos tener para este artículo que esté escrito en inglés, pues nosotros tendríamos una traducción en español, ¿no? Entonces aquí, si nosotros viéramos esto por cada uno de los campos, aquí en campo sería article, en columna sería title, en row ID, suponiendo que fuera la primera, y en loqueo estaríamos colocando la traducción. Por ejemplo, si aquí este es el artículo 1, suponiendo que este fuera su nombre, aquí nosotros tendríamos esa traducción. Lo mismo haríamos para la columna de content y para la columna de short description. Ajá. De esta manera nosotros podemos identificar la traducción para cada uno de los campos o para cada una de las columnas de un registro de nuestra base de datos. Más adelante vamos a ver que esto es la manera de identificar la traducción para cada uno de los atributos del modelo de Laravel. Y lo vamos a hacer a través de mutators para que podamos escribirlos como ya habíamos dicho anteriormente. Es decir, simplemente article, el indicador de la propiedad, type. Ajá, entonces va a ser algo pues muy sencillo lo que vamos a trabajar desde la base de datos. Vamos a hacer nuestra migración. Esta columna pues es simplemente como ejemplo para poder traducir algo. Y esta de aquí es la que se va a encargar de hacer todo lo demás. Existe a lo mejor quien diga, bueno, esto para no estar ocupando una cadena varchar lo podemos colocar como un identificador de las tablas que hay en nuestro sistema. Columnas necesariamente sí tendrá que ser el identificador. El row ID pues es un entero porque corresponde al entero de esta tabla. Y en loqueo va a ser un campo de long text porque no podemos predecir pues necesariamente cuál es la longitud del contenido. En aplicaciones muy grandes, estamos hablando de aplicaciones con miles o millones de registros, pues habrá que especificar tablas de traducción para cada uno de los modelos, para que no exista un uso excesivo o una búsqueda excesiva o una indexación excesiva en la búsqueda de una traducción. Pero estaríamos hablando de aplicaciones ya muy complejas. Para aplicaciones que ocupen, incluso yo me atrevería a decir menos de 10 millones de registros, no va a haber ningún problema. No creo que exista mayor problemática en este sentido. Pero pues es ya dependiendo de las características de la aplicación, la adecuación. A lo mejor si nosotros tenemos una sola tabla de traducciones y nuestra base de datos tiene 100 tablas y cada tabla tiene más de 1 millón de registros,
pues a lo mejor sí convendría hacer una tabla de traducción por tabla, ¿no? A lo mejor aquí le llamaríamos article-translation. Pero eso, repito, ya versa en el terreno de las características de cada proyecto. Entonces, existe manera de disminuir el impacto de la indexación excesiva en caso de tener muchas traducciones. Aunque, repito, he trabajado perfectamente bien con tablas de hasta 1 millón de registros que tienen consultas de indexación y no hay mayor problema, no se hace tan pesado el trabajo y además que existen otros métodos, otros atributos que nosotros podemos ir haciendo para disminuir la carga hacia la base de datos. Pero, les repito, no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso pues, va a ser diseñar un sistema que nos permita traducir cada uno de los campos que vienen en nuestra base de datos para realizar las traducciones dinámicas. En el siguiente video ya vamos a ver la parte de, déjenme ver acá, de la configuración de nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver de manera general la instalación de nuestra aplicación de Laravel, la configuración para poder acceder a la URL de una manera más sencilla y cuestiones que no nos van a llevar mucho tiempo, pero que son necesarias para poder iniciar. Así que nos vemos en la siguiente lección.